Chao, saludos a todos. Los invito a que hagamos un ejercicio de reflexión donde vamos a pasar por elementos históricos, sociológicos, psicológicos, sociales y algunas elucubraciones acerca de un tema bien interesante. Pero empecemos preguntándonos qué cosa es realmente un venezolano. Nos han dicho en la escuela que un venezolano proviene de la mezcla de lo americano, lo africano y lo español. Sin embargo, eso no es exacto. Realmente lo que somos es una mezcla de americanos, africanos y europeos. Y entre esos europeos una carga importante es la italiana. Es que nos atrevemos a decir que el venezolano es muy italiano o muy itálico en el concepto moderno de lo que es la herencia italiana. La mezcla de lo italiano o lo itálico en el tejido social y cultural de Venezuela es de muy larga data, y eso no lo digo yo, eso lo reflejan las grandes investigaciones que se han hecho a través de los años sobre el tema. Y podemos empezar tranquilamente mencionando que Cristóbal Colón en su tercer viaje vino a estas tierras, siendo el primer europeo que lo hizo. Y los marineros de Cristóbal Colón eran españoles, pero algunos eran venecianos, calabreses, genoveses, lombardos, fiorentinos. El nombre de Venezuela es obra de un italiano. Y la primera persona que hizo una relación de viaje y mencionó para el mundo la palabra arepa era italiano. San Nicolás de Bari, su culto y su nombre y su protección explican muchas de las fundaciones de los poblados, sobre todo en el occidente de Venezuela. Y somos grandemente devotos de San Antonio de Padua, imaginen el Tamunangue, y San Francisco de Asís. Hay quienes se atreven a decir que el nombre del poblado Charallave tiene su origen en Chiaravalle, en Italia. Pero si eso no es así, de todas maneras tenemos la Toscana, el Monteventino, Italia, Pavia, nombres italianos en nuestras poblaciones. Y el primer castillo para defender las riquezas de Venezuela lo construyó un italiano. Y Bolívar juró libertar este país en Roma. Y se acompañó de una serie de elementos importantes provenientes de Italia. Tenemos muchos héroes civiles y militares en la independencia que son italianos. El primer mapa de Venezuela lo hizo un héroe de eso, Agustín Codazzi. Y Giuseppe Garibaldi visitó a Manuel Sáenz en Perú antes de morir para que le contara cómo era Bolívar. Es más, hay quienes dicen que la camisa garibaldina puede ser el antecedente del Wikiliki. Lo cierto es que las plazas Bolívar en Venezuela son idea de un italiano. Y para hacer las estatuas se contrataron escultores italianos. Cuando se empezó en hacer escuelas de medicina veterinaria, contratamos a un italiano. Es que ya el negocio de la cochería, el herraje y la veterinaria en Venezuela estaba liderado por personajes de la península itálica. Y después desarrollaron un gran negocio en donde empezaron a utilizar las gandolas. Los primeros viajeros naturalistas, después de Alejandro von Humboldt, que vinieron al país a ver y a estudiar las riquezas naturales, fueron italianos. Uno de los pioneros de la aviación venezolana fue un italiano. Y después contratamos la misión aeronáutica italiana para que vinieran a enseñarnos la utilización de estas armas de guerra construidas allá. Luego vino la misión de asistencia técnica del Instituto de Crédito para el Trabajo Italiano en el Exterior. Y una de sus ideas fue la colonia de Turén. Es que el trabajo italiano es el más relevante. Es más, no lo decimos nosotros. Hay estudios que dicen que la forma de trabajo italiana es la más diversificada que existe en nuestro país. Y eso ha permitido una integración social, cultural y económica muy grande. De hecho, la cosa nos viene a muchos de nosotros desde niños y por la sangre. O a otros los acompaña desde muy pequeños. Reconocemos la cultura matricentada italiana en lo que es la sociedad venezolana. Y por si fuera poco, tenemos una serie de vocablos que son de origen italiano en nuestra habla cotidiana. Y la pasta. Somos el segundo consumidor de pasta luego de Italia en el mundo. Y para ello entonces hemos creado nuestros propios pastificios. Y la comemos boloñesa o napolitana. Y cuando no, inventamos una propia versión. Eso sí, le ponemos bastante queso. Y cuando no nos satisfizo, nos inventamos nuestro propio pasticho. Y también inventamos nuestra propia polenta. Y nos atrevimos a más y inventamos la pasta con caraota y le pusimos pasta al pabellón.
Y para tomar, a falta de vino, colas negras. Y cuando faltaba todo lo demás, pan, cambur y cola. Y cuando pudimos hicimos vino italiano hecho en Venezuela. Y también otros licores. Y con ello armamos la fiesta. Y hay quienes dicen que el pequeño puede ser el nieto del panzeroto. Y si no es así, pudiera ser también que los pasapalos fueran los nietos del antipasto. Y nos inventamos la mesa de quesos, en donde los quesos italianos siempre están presentes. Y los embutidos también. Y por supuesto, cualquier pan de concha dura que utilicemos para acompañar estas viandas, le llamamos pan siciliano. Y la parrillada que nos comemos tiene mucho de italiano porque abunda la salchicha en ella. Y qué decir de la pizza, ubicua, en todos lados está, todos comemos pizza. Y también milanesas de pollo. Y en diciembre el pan de jamón con raíces italianas. Y por supuesto el panetón infaltable. Y para postre o merienda, los napolitanos o los biscottini. Y si aprieta el calor, un gelato. Y en San Juan tomamos ponche, pero al final es un saballone. Y nos encanta la Nutella. Y cuando no la hay, tenemos nuestras propias versiones. Y al final de la fiesta, la hora loca, que si no tiene tarantela, no estuvo buena. Y para la resaca, un buen café hecho en una cafetera italiana. Y la fiesta continúa en los clubes, interactuando con amigos de ambas nacionalidades. Y muchos prefieren los colegios italianos. Y ahí aprendemos el idioma y podemos leer nuestros propios periódicos en la lengua de Dante. Y el primer computador comercial llegó a Venezuela al Banco Ítalo. Tuvimos presidentes con ascendencia italiana, pero también rectores universitarios, héroes civiles, científicos y escritores. Y los medios de comunicación y el mundo artístico está lleno de apellidos italianos y de cantantes con apellidos italianos. Nuestras representantes han ganado el Miss Italia en el mundo. Tenemos deportistas internacionalmente conocidos de raíces itálicas y somos grandes fanáticos de los equipos del calcio. Jugamos bolas criollas que no son tan criollas y el carro europeo más vendido es el Fiat. Los aviones de Aeropostal en una época fueron todos ex Alitalia y pesamos todas las cosas en una romana, y nuestras fuerzas armadas han tenido una dotación importante también italiana. Lo cierto es que la mezcla de lo italiano y lo itálico en el tejido social, cultural y económico de Venezuela es inmensa, antigua y sostenida. Allora amici, c'è molto italiano o italico siamo noi venezolani? ¿Cuánto de italiano entonces somos los venezolanos? Así, y eso nos llena de profundo orgullo. Muchas gracias.